¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Empecemos con esta propiedad. Logaritmo de a por b por c en base x es igual a la suma de logaritmo de cada uno de los números, sumándolos y todos con la misma base. Un ejemplo, logaritmo de 4 por 8 por 16 en base 2 es igual al logaritmo de 4, logaritmo de 8, logaritmo de 16 y todos en base 2. Acá tenemos otro caso. Logaritmo de a entre b en base x es igual a logaritmo de a menos el logaritmo de b, ambos en base x. ¿Qué quiere decir? Que una multiplicación yo lo convierto en suma y una división lo convierto en resta. Acá tenemos un ejemplo. Logaritmo de 27 entre 9 en base 3 lo representamos como una resta. Logaritmo de 27 menos logaritmo de 9 en base 3. Ahora, acá tenemos el caso de una exponencial. Cuando tenemos un logaritmo de a elevado a la n en base x, ese exponente sale del logaritmo, ¿sí? Para multiplicarlo. Acá tenemos logaritmo de 64 al cuadrado en base 4, sacamos el 2 y dejamos el logaritmo de 64 en base 4 para que se multiplique por el 2. Acá tenemos otro caso. Cuando el logaritmo de a en la raíz cuadrada de, o no, bueno, en este caso no es raíz cuadrada, es la raíz enésima de a en base x es igual al logaritmo de a en base x y esa raíz sale como una fracción, 1 sobre n. Vemos este caso y seguimos la propiedad. Sacaríamos la raíz y dejaríamos solamente el logaritmo de 8 en base 2 y ese 3 pasa como fracción, 1 sobre 3. ¿Sí? Esta propiedad es más sencilla. El logaritmo de b en base b siempre es 1. Logaritmo de 7 en base 7 es 1. Logaritmo de 1000 en base 1000 es 1. Logaritmo de x en base x es 1. Esta propiedad también es sencilla, donde el logaritmo de 1 en base b siempre es 0. ¿Por qué? Porque el único número, si yo resuelvo este logaritmo, 5 a la cuánto me da 1, siempre va a ser 0. ¿Sí? Cada vez que veamos un 1 acá, no importa la base, puede ser logaritmo de 1 en base x, siempre va a ser 0. Acá tenemos el caso de cuando tenemos al logaritmo como un exponente. ¿Sí? Si tenemos dos veces el número que se repite tanto en el número inicial y en la base, quiere decir que el número que está acá arriba es la respuesta. 6 elevado al logaritmo de 3 en base 6 es igual a 3. Sencillo. Acá tenemos ¿qué pasa cuando queremos hacer un cambio de base? No nos sirve en algunos casos tener el logaritmo de base x, de n en base x. Necesitamos cambiar la otra base. Entonces lo que hacemos es cada uno de estos números se le asigna un logaritmo y los dividimos. Logaritmo de n y logaritmo de x en base b. En la base b nosotros le colocamos según nuestra conveniencia. Vamos a ver un caso. Logaritmo de 64 en base 8. Lo primero que vamos a hacer es colocar los logaritmos. Logaritmo de 64 entre, eso sí, siempre se cumple el entre, logaritmo de 8. Y le colocamos cualquier base. En este caso, la 2. Le pudimos haber puesto 5, 10, etc. Vamos con la siguiente propiedad. Logaritmo de a en base 10 es igual al logaritmo de a. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un logaritmo de 100 en base 10, podemos escribirlo como logaritmo de 100. No es necesario mencionar el 10 cuando esté en la base, ¿sí? Cuando tenemos al número de Euler como base, lo podemos expresar como logaritmo
de ln de a, que significa logaritmo neperiano de a. Acá tenemos el logaritmo de 5 en base e es igual al logaritmo neperiano de 5. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una multiplicación de logaritmos y el número se repite? Como en este caso, la a se repite luego como una base. La b se repite luego como una base consecutivamente. Entonces lo que vamos a hacer es, en estos casos, quedarnos con los extremos, la n y la m. ¿Sí? Logaritmo de m en base n es la respuesta. Acá tenemos el 2 con el 2 se repite, el 5 con el 5 se repite. ¿Sí? Entonces nos quedamos con los números extremos, la base 7 y el 49. La respuesta sería el logaritmo de 49 en base 7. Y como ya lo hemos visto en el primer video, la respuesta de esto es 2. Ahora también existen los cologaritmos. ¿Sí? Un cologaritmo se resuelve de la siguiente manera. Cada vez que vemos un cologaritmo, colocamos como respuesta el logaritmo del número invertido. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el cologaritmo de 49 en base 7. La respuesta sería el mismo, colocamos el logaritmo, la base, y el 49 lo invertimos, 1 sobre 49. El antilogaritmo es como hablar de una exponenciación. Antilogaritmo de 6 en base 2 quiere decir que la respuesta es 2 a la 6. Sencilla. Creo que con esto ya acabamos con las propiedades. Logaritmo de, cuando tenemos un logaritmo de un número en una base x y cada uno tiene un exponente, estos exponentes automáticamente salen del logaritmo. La n se va hacia acá y el m se va hacia acá. Nos queda como una fracción n entre m y dejamos el logaritmo de a en base x. Aquí tenemos un ejemplo, el 5 y el 7 van a salir del logaritmo, ¿sí? 5 entre 7 y nos quedamos con logaritmo de 8 en base 2, ¿sí? Miren, todavía tenemos otra propiedad más, pero esta ya es la última y es sencilla. Cuando tenemos un logaritmo que está como un exponente, podemos intercambiar el número del logaritmo y el número base, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá lo vamos a ver un poco más claro. 9 elevado al logaritmo de 5 en base 3. Este 9 y este 5 pueden ser intercambiados, ¿sí? Hemos intercambiado las ubicaciones. Ahora es 5 elevado al logaritmo de 9 en base 3. Logaritmo de 9 en base 3 es 2. 5 a la 2 es 25. Y se resuelve. Si hubiésemos tratado de resolver este primer ejercicio, se nos hubiese hecho muy complicado. Y bueno, eso serían todas las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Les voy a dejar en la parte inferior, en la descripción, el link para que puedan descargar un PDF con todas las propiedades que les he mencionado y les sirva para que lo tengan como referencia. Bueno, nos vemos pronto y estaré colgando también una serie de ejercicios de logaritmos para que se puedan entender y aplicar todas estas propiedades. Hasta pronto.